eliminación de fósforo y generan cuadros de hiperfosfatemia. Entonces, y esto genera un trastorno a nivel metabólico. Cuando hay una disminución hay una concentración o aumento de fósforo en la sangre, lo que genera por cambio hormonal es una disminución de calcio. Todo esto se da por la alteración o disminución del calcitriol. Y esto genera un hiperparatiroidismo secundario. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero las alteraciones fosfocálcicas que se dan es hiperfosfatemia. En un paciente renal tú vas a tener hiperfosfatemia, vas a tener hipocalcemia por el déficit de vitamina D y calcificaciones extraesqueléticas, por las llamadas calcificaciones vasculares. El manejo general es mantener el fósforo en 2.4 a 4, suplementar con vitamina D en el paciente que tenga trastorno de calcitriol, bifosfonato solo para pacientes con osteoporosis diagnosticada que lo requieran en ese momento. Y hay que tener mucho cuidado porque los bifosfonatos no están bien tolerados en pacientes con una tasa de filtración menos de 30. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una disminución de la tasa de filtración, hay una disminución de la excreción de fósforo por la orina. Esto genera hiperfosfatemia, ¿no? Se acumula fósforo a nivel de suelo. Entonces lo que sucede en el organismo es que se comienza a generar una enzima que es la fosfatonina. La fosfatonina GFP3. Esto de acá comienza a aumentar, porque lo que trata el organismo es intentar botar el fósforo del cuerpo. Y la fosfatonina lo que hace es ayudar a pegar el fósforo, e intentar eliminarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Para poder disminuir estos valores de fósforo que no pueden ser eliminados. Lo malo de la fosfatonina es que disminuye o inhibe la acción de la hidroxilasa 1-alfa. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué me importa que inhiba la acción de la hidroxilasa 1-alfa? Porque una vez que esto se inhibe la formación de vitamina D25 o vitamina D125, conocido como calcitriol. Y al disminuir la función del calcitriol, lo que va a hacer es la disminución de absorción de calcio a través de las velocidades intestinales. ¿Sí? Entonces, el problema en un paciente renal es que no puede excretar el fósforo, este se acumula, mi cuerpo intenta responder con la fosfatonina, pero esta fosfatonina lo que hace es disminuir la acción de la alfa-1 hidroxilasa, y esta alfa-1 hidroxilasa, al estar inhibida, me disminuye los valores de calcitriol. ¿Se entiende? Al disminuir los valores de calcitriol, disminuye la absorción de calcio, y cuando disminuye la absorción de calcio y el cuerpo dice no tengo calcio en el organismo, ¿qué es lo que va a necesitar? Estimula la producción de la PTH, que es la hormona, que se produce en la en la paratiroides. Muy bien. Y la paratiroidea lo que hace es bien, pero ¿cómo lo regula? ¿Cómo regula la paratromona los valores de calcio? ¿Ya? ¿No? ¿Qué hace? Saca calcio de los huesos. Saca calcio de los huesos. ¿Cómo se llama eso? Reabsorción ósea. No es que te entiendas, es cómo te presento. Reabsorción ósea. Lo que hace es sacar calcio del hueso, generando en el hueso. ¿Y qué genera en el hueso? Osteopenia, que luego osteoporosis cuando se saca demasiado calcio del hueso. Y este calcio, es un calcio óseo, intenta y llega a la sangre para intentar regular los valores de calcio a nivel de suero, a nivel de sangre. Pero este calcio que se llega a la sangre se va a acumular. ¿Dónde se acumula? A nivel vascular. Es por eso que los pacientes renales, cuando ustedes toman una plaga o algo, ven que las arterias están calcificadas, son arterias rígidas, duras. ¿Sí? Ya. Y el paciente renal, con aumento de la PTH, es un hiperparatiroidismo. Y yo sé que ustedes conocen y ya saben que hay un hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario.
en el paciente renal es un hiperparatiroidismo secundario. Enfermedad mineral ósea, la hiperfatemia, el hiperparatiroidismo, ya lo hemos visto, ya saben por qué se da, y no solamente se da la osteopenia o la osteoporosis en un paciente renal, también se da la osteomalacia, la enfermedad del hueso dinámico y la osteodistrofia urémica. ¿Qué es la enfermedad del hueso dinámico? Si bien es cierto, en un paciente renal en estadios avanzados, ¿cómo está la PTH? Elevada. Y es lo que se espera, un paciente renal que se dializa, se espera que tenga una PTH elevada. Pero en estos pacientes que tienen hueso dinámico, los valores de PTH se encuentran bajos. Ese es un paciente con disminución o ya no acción ni de los osteoclastos ni de los osteoblastos. Ninguna de las dos células está activa. Ese es un hueso adinámico, hueso que ya por alteración hormonal. Puede ser por mucho tratamiento de calcitriol, mucho tratamiento de calcio a este tipo de pacientes, pero ese es un hueso adinámico. La osteomalacia, la osteodistrofia urémica, esto por la función o el aumento de urea, son otras patologías óseas en el paciente renal. Manejar la acidosis. ¿Y por qué manejar la acidosis metabólica? Recuerden, le dábamos bicarbonato a pacientes cuando tenían un bicarbonato por debajo de 22. ¿Y por qué? Porque un paciente que vive en acidosis metabólica aumenta mortalidad y progresión de la enfermedad renal crónica, genera alteración ósea, genera catabolismo proteico, ese paciente se consume rápidamente, agravamiento del hiperparatiroidismo, resistencia a la insulina, hormona de crecimiento y genera una inflamación sistémica de todo el organismo. Por eso es importante tratar la acidosis. El paciente con enfermedad renal crónica dice, ya tiene 7.3, es normal, es renal, no hay ningún problema, pero no, un paciente que vive en acidosis genera alteración. Uremia, ya, no se relaciona con valores específicos, la relación de urea-creatinina, el valor de la creatinina es más importante, pero tener una uremia por encima del rango de 100 te puede traer unas complicaciones, y las más importantes son las que están a nivel de serositis, como la pericarditis urémica, la otra está en la neuropatía urémica, causante de la encefalopatía urémica, y los trastornos de coagulación, la coagulopatía urémica, que puede llegar a generar sangrados. Y el manejo de la uremia, que no mejora con tratamientos con diuréticos, que el paciente no orina y la urea sigue elevándose, el manejo al final tiene que ser diálisis. Listo, acá solamente para tratar una cosa y ustedes ya lo van relacionando. Tasa de filtración, paciente que tenga un grado 4 con una albuminuria en A1, este paciente al año tiene que tener 3 controles. Si tu paciente está en grado 1 y una albuminuria en A2, al año debe tener un control. Si está en A3 con grado 1, al año debe tener 2 controles. Eso es un de 4. ¿Cuántos controles al año debe tener un paciente de acuerdo a su estadio? ¿Sí? Acá sí, más de 4. Y sí va a tener más de 4, porque ya en grado 5 y si se dializa va a estar yendo continuamente. Los verdes puede tener 1 si tiene criterio para enfermedad renal. 1 si tiene criterio para enfermedad renal. ¿Y cuando mandas a tu paciente al nefrólogo? ¿Te lo quedas tú y dices, no, yo lo puedo ver de aquí, lo mi póster? No, tú lo vas a mandar a tu paciente si tu tasa de filtración es por debajo del 30, tu relación albuminuria creatinuria está por encima de los 300, hematuria glomerular, causa no identificada de la falla renal y todo. ¿Qué pasa? Tienes que aprender a despertar de tu paciente para tener. Trabajas en equipo. Muy bien, potasio por encima de 5.5, pacientes con enfermedad renal crónica en pacientes por debajo de 18 años. Todos estos criterios son para que tú derives a tu paciente al nefrólogo inmediatamente. Y obviamente, cuando dializas a tu paciente, doctor, pero ¿para qué me voy a hacer tantos problemas? Si en grado 5 y si orina, pero ya está en grado 5, mejor lo dializo de una vez y me ahorro tanta cosa. No, recuerden que la terapia, meter o condenar a un paciente a un equipo para terapia de reemplazo renal o así sea diálisis peritoneal, es condenar a un paciente a un estado de inflamación crónica persistente. 1. Si la diálisis es hemodiálisis, es condenar a un paciente a un equipo y tener riesgo de que este paciente se vaya a infectar con alguna enfermedad infectocontagiosa por el tema de los filtros. 3. El otro es que lo condenas a trastornos metabólicos, porque sacas sangre, lo pasas con una máquina, intenta sacar todas las sustancias de desecho que no siempre funciona y luego le regresa la sangre.
Y obviamente no toda la sangre regresa. Hay algo que se queda en el equipo y esto genera también en el paciente anemia por pérdidas crónicas. Se intenta dilatar lo más que se pueda el paciente en diálisis. Se intenta dilatar lo más que se pueda el paciente para que entre diálisis. Pero si ya no hay nada más que hacer, no, este paciente entra diálisis. ¿Y qué criterios debe tener tu paciente para diálisis? Pericarditis o pleuritis urémica, encefalopatía o neuropatía urémica, diálisis o sangrados gastrointestinales por aumento de la urea, sobrecarga hídrica que no mejora con tratamiento, hipertensión resistente que no mejora con tratamiento, alteraciones metabólicas persistentes, sobre todo los trastornos electrolitos también, náuseas, vómitos persistentes y la malnutrición también. Alteraciones metabólicas. No existe un valor de tasa de filtración que sea indicación, sin embargo se suele recomendar una tasa de filtración por debajo de 8 días. Pero no siempre se cumple. Yo he tenido pacientes con tasa de filtración en 7 que orina y no están en diálisis. Muy bien, se debe discutir la terapia de reemplazo renal, se debe discutir siempre de forma anticipada en los pacientes. Y las formas de hemodiálisis y diálisis peritoneal son las dos más conocidas. La hemodiálisis se viene entonces. Y la diálisis peritoneal. La biopsia renal, ¿en qué paciente? A todo paciente con enfermedad renal crónica lo biopsio. Paciente que tenga síndrome nefrótico por nefropatía lúpica, biopsia. Paciente que tenga síndrome nefrótico, pero que no sea explicado, lo biopsio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera causa del síndrome nefrótico? Diabetes. Diabetes es la primera causa del síndrome nefrótico. Si yo tengo un paciente diabético con glicada en 12 que viene con proteinuria en rangos nefróticos que es por encima de 3.5, ¿ya? Y tiene hipoalbuminemia y yo veo todo esto, entonces el síndrome nefrótico es causado por su diabetes. Pero si este paciente no tiene diabetes, no tiene hipertensión, es un paciente de 30 años y viene con edemas, proteinuria en rangos nefróticos sin ninguna explicación, a ese paciente es candidato a biopsia. Paciente con síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica. Paciente con síndrome nefrítico, biopsia, falla renal aguda no explicada, candidato a biopsia, hematuria glomerular aislada con evidencia de progresión, como la paciente que vimos al inicio, de 29 años con hematuria aislada, también biopsia. ¿Sí? Listo. Enfermedad renal crónica, estudien. Necesitan. Ya. Cuídense.